Como ya saben, cuando hablamos de razas, hablamos de individuos de la misma especie que comparten caracteres fenotípicos que los caracterizan y a su vez los diferencian de otros individuos de la misma especie. En el caso de los cerdos, si bien podemos hablar de razas, a las mismas las podemos clasificar según diferentes criterios, que son el origen, siendo americanas, europeas o chinas, la aptitud productiva, siendo materna por la prolificidad y producción de leche, o paterna por su rápido crecimiento y desarrollo muscular, y según su fenotipo propiamente, teniendo en cuenta el color de la capa, el perfil frontonasal y el tipo de orejas. Dentro de las razas de interés en nuestro país, podemos nombrar al Duroc Jersey, el cual es un animal de origen americano, producto del cruzamiento entre los Duroc, que eran animales más grandes, y los Jersey, que eran animales más chicos, que a su vez se origina por el cruzamiento de animales de 5 orígenes que llevó a formar el Colorado americano naturalizado. Se utiliza como línea paterna, ya sea puro o en cruzamiento, por mostrar gran desarrollo muscular y calidad de carne, aunque tenga res corta. También posee ganancia de peso diaria elevada. Es un animal con gran rusticidad. El perfil frontonasal es subcóncavo, el tipo de oreja es ibérico y la capa es colorada, presentando tanto las pezuñas como las mucosas de color negro. Otra raza de interés en nuestro país es el Hampshire. Este es un animal que deriva de su antecesor inglés. Este, si bien posee aptitudes maternas como la buena producción de leche, no posee un buen carácter, por lo que se lo utiliza más como una línea paterna, por tener mayor rendimiento de carne libre de grasa y de buena calidad. Es un animal fajado, donde la faja no debe sobrepasar las 2/3 partes del cuerpo, ocupando el miembro anterior desde la cruz hasta las pezuñas. Las pezuñas posteriores, al igual que las mucosas, son negras. Este animal tiene un perfil rectilíneo y las orejas son de tipo asiáticas. Respecto al Poland chino, es una raza americana donde las hembras suelen ser tranquilas y buenas productoras de leche, con buena calidad de carne, aunque con un exceso de grasa de cobertura. Tienen un fenotipo con perfil subcóncavo, el tipo de orejas es ibérica y la capa es negra con 6 manchas blancas bien definidas en el hocico, en la cola y en las extremidades, aunque se acepta una 7ª mancha en cualquier parte siempre que no se contacte con las otras 6. El Spot Poland es una raza de origen americano, es de aptitud paterna, con uso mayormente en sistemas de crianza extensiva por su rusticidad, con un buen desarrollo muscular y rápido crecimiento. El perfil frontonasal es subcóncavo y el tipo de orejas es ibérico. Posee una capa overa negra, pero posee las pezuñas blancas. Landras es una raza de origen europeo con planes de mejoramiento genético en diferentes poblaciones, por lo que se pueden reconocer diferentes tipos por ciertas variaciones fenotípicas, como ser el danés, el sueco, el inglés, belga, francés y el americano. Es una raza con gran aptitud materna, tanto pura como en cruza, aunque se la puede utilizar principalmente para la producción de híbridos. Estos son muy prolíficos, con muy buen temperamento, gran número de pezones y una muy buena producción láctea. Tienen la capa blanca, pero se la ve de color rosado. El perfil frontonasal es rectilíneo y, como pueden ver, las orejas son de tipo célticas. Como pueden ver, caen bien sobre el rostro, llegando hasta el ápex. El Large White o Yorkshire es la raza de origen europeo inglesa más difundida a nivel mundial. Fue originada en el cruzamiento entre un cerdo de gran tamaño y rústico con cerdos chinos que ayudaron a disminuir su tamaño y mejorar la carne. Es una raza con gran aptitud materna, tanto pura como en cruza. Es muy prolífica, gran número de pezones y producción láctea, y muy buena calidad de res. Tiene la capa blanca, pero también se la ve de color rosado.
pero también acá podemos diferenciar que el tipo de perfil es cóncavo y el tipo de orejas es asiático. El Berkshire es una raza de origen europeo con aptitud paterna, es una de las razas europeas más antiguas. Sus reses son magras y la calidad de la carne es destacable con un muy buen desarrollo de los jamones. Con respecto al fenotipo, posee un perfil ultra cóncavo, las orejas son asiáticas y con respecto a la capa, es una capa negra con 6 manchas de ubicación definida en el hocico, en la cola y en las extremidades. El Pietrain es una raza europea, más precisamente belga, con aptitud paterna y se lo utiliza para la producción de híbridos con abundante musculatura, jamones de gran volumen y carne magra. Es un overo negro, pero sus manchas son bastante claras tirando al gris. El tipo de perfil que tiene es cóncavo y el tipo de orejas es asiático. Con respecto a las razas chinas, se conoce más de un centenar de razas y variedades originadas en Asia, muchas en vías de extinción por el interés comercial del cruzamiento con razas europeas. Son razas muy prolíficas, precoces sexualmente y pudiendo tener camadas de hasta 18 lechones, por ejemplo. Acá tienen dos razas con caracteres fenotípicos similares, pero con marcadas diferencias. Para poder evaluar cuál es cuál, deberían preguntarse qué perfil poseen, qué tipo de orejas poseen y cómo es la capa. Si recuerdan, el Berkshire posee un perfil ultracóncavo con orejas asiáticas y su capa solo acepta 6 manchas. En cambio, el polanchino posee un perfil subcóncavo, las orejas son de tipo ibéricas y la capa acepta una 7ª mancha blanca. En este caso, con otras dos razas similares fenotípicamente, deberíamos volver a preguntarnos qué tipo de perfil frontonasal posee, qué tipo de orejas y qué características posee la capa. Y si bien la capa puede ser la misma, como es en este caso, si recuerdan, Landras poseía el perfil rectilíneo y las orejas de tipo célticas, mientras que Yorkshire las orejas son de tipo asiáticas y el perfil es cóncavo. En este caso, deberíamos volver a preguntarnos perfil, orejas y capa, y recordar que si bien ambos poseen capa overa, Pietrain posee un perfil cóncavo y las orejas de tipo asiáticas, mientras que el Spotted Poland, el perfil es subcóncavo y las orejas son de tipo ibéricas. Con respecto a la producción porcina en sí, la podemos dividir en núcleo genético, multiplicadores y productores. Cuando hablamos de núcleo genético, nos referimos a las cabañas, que se dedican a reproducir animales puros o híbridos pero ya estabilizados, produciendo lo que en el mercado se conoce como bisabuelas. Los multiplicadores son quienes a partir de la compra de animales puros, conocidos como abuelas y abuelos, realizan cruzamientos y producen las madres y los padrillos terminales o F1. Los productores son quienes compran las madres y padrillos terminales o pueden producirlos ellos mismos por selección y producen animales que van a faena, conocidos como productos o F2. Si nos posicionamos como productores, vamos a hacer el foco en la hembra y en cuándo podemos empezar a reproducirla para obtener nuestro producto, que es, por ejemplo, animales para enviar a faena. Para ello, la cachorra o hembra de primer servicio debe cumplir primariamente con ciertas condiciones como cierta edad, por ejemplo 7 o 8 meses, que es lo que se suele esperar, cierto peso, 130 a 150 kilogramos, registrar 2 a 3 celos y cumplir con el plan sanitario contemplando las vacunas y las desparasitaciones acorde a la granja en la que está. Además de cumplir con los requisitos mínimos para entrar en el plantel de reproductores, debemos observar ciertas manifestaciones de que el animal que tenemos enfrente está receptiva para el servicio. Entre estas manifestaciones podemos nombrar el reflejo de inmovilidad, donde al apoyarnos sobre la grupa del animal se afirma y no se mueve. La búsqueda del macho, donde por ejemplo se hace desfilar al padrillo o retajo
por delante de las hembras y se ve un comportamiento de búsqueda. Vamos a poder observar manifestaciones de celo marcada, como el cambio del color y estructura de la vulva, estando dematizado y enrojecida. Va a presentar un gruñido característico, las orejas erguidas, y va a montar a otras hembras como producto del nivel de las hormonas esteroides implicadas en el ciclo estral. El ciclo productivo para un productor lo podemos considerar desde que servimos una chancha hasta que sus productos salen al mercado. Bajo esta consideración, podemos decir que nosotros vamos a servir a la chancha, la cual va a estar en gestación durante 114 días o 3 semanas, 3 días, 3 semanas. Una vez que pare, al producto lo vamos a llamar lactante o cochinillo, el cual va a ser destetado a los 21 o 28 días con 6,5 u 8,5 kilogramos. Este animal va a pasar al sector de cría, donde va a ser denominado lechón hasta los 20 kilogramos, lo cual más o menos va a ser hasta la semana 10 posparto, después de nacido, o 2 meses. En este momento, ese animal va a pasar al sector de recría, donde va a ser denominado cachorro y va a ser llevado hasta los 70 kilogramos. Esto más o menos dura otros 2 meses, o podemos considerarlo hasta la semana 18 de vida, donde este animal pasa al sector de engorde, donde lo vamos a denominar gordo, y lo vamos a llevar hasta los 110, 115 o 120 kilogramos. Esto demora otros 2 meses, o podemos considerarlo hasta la semana 24 de vida. Luego de esto, el animal debería de ir a faena. Todo este tiempo podemos considerar que me llevó 16 semanas de gestación más 24 semanas entre cría y engorde. Considerando que nosotros enviamos a mercado a los gordos y hembras sin servicio, nuestro ciclo productivo duraría aproximadamente 280 días, 40 semanas o 10 meses. ¿Por qué hago la aclaración del pasaje de días, meses y semanas? Porque nosotros por ahí, en nuestro día cotidiano, en nuestra vida cotidiana, estamos acostumbrados a manejarnos en días o en meses. Pero en la producción es más común que se trabaje en semanas, ¿sí? Por eso la aclaración de hasta las 10 semanas de vida, 18 semanas de vida, 24 semanas de vida, ¿sí? El cerdo, tengamos en cuenta que tiene la plasticidad de que nos permite enviar al mercado tanto un lechón de 20 kilogramos, como un cachorro de 70, como un gordo o una hembra sin servicio a los 110 kilogramos, por lo que el ciclo en sí va a depender de cuál es nuestro producto. Con respecto a la utilización económica de la cerda, acá les presento un cuadro comparativo entre lo que sería una hembra bovina y una hembra porcina, para que puedan dimensionar ciertas características de cada producción y puedan compararlo. No quiero ahondar mucho en esto, más vale ustedes pueden comparar los datos y cualquier cosa consultarlo, pero le voy a marcar algunos puntos que me parecen que son importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, que la gestación en el bovino son 9 meses, mientras que en el porcino 3 meses, 3 semanas y 3 días. La hembra porcina a los 8 meses ya está en edad de ser servida, mientras que la hembra bovina se suele esperar hasta los 20 meses de edad, ¿sí? Dos puntos que están ahí son el intervalo parto-concepción, que dice intervalo PC 90 días, comparado con el de cerda, que es de 33. Y el intervalo parto a parto, que esto me indica cuántos servicios al año puede recibir una y la otra, donde en el caso de la hembra bovina es 365 días, o sea, un año, tiene un parto por año, mientras que la hembra porcina tiene un intervalo parto a parto de 147, lo que me estaría dando aproximadamente entre 2,3 y 2,5 partos por año, que es lo que se estipula para la hembra porcina, ¿sí? Además de estos datos propios de la hembra, tenemos que tener en cuenta que desde el momento que es servida la hembra bovina hasta que pare, esa cría pasa por la lactancia, recría y terminación y llega a faena,
pasan aproximadamente 27 meses y el producto es un animal de 450 kilogramos aproximadamente para ser faenado. En el cambio, la hembra porcina, entre que fue servida y ese animal llega a faena, pasan 10 meses entre la lactancia, recría, terminación, llegando un animal, obviamente que dependiendo en qué categoría estemos hablando, pero si hablamos de que llega a gordo, capón o hembra sin servicio y se vende entre los 110 y 120 kilogramos más o menos, pasan 10 meses y teniendo en cuenta que la hembra porcina es multípara y me va a tener 12 lechones, tenemos que sacar la cuenta, 12 lechones por 120 kilogramos aproximadamente me da 1440 kilogramos de carne en 10 meses contra 450. ¿Sí? Bien. Como ya hemos hablado, hoy se busca producir un animal de biotipo carnicero por sus ventajas, tanto sobre otras producciones como la velocidad de crecimiento, la buena conversión alimenticia y la terminación temprana, como por las preferencias del mercado de alimentos magros y con alto porcentaje de proteínas, y también por el advenimiento de los aceites vegetales que desplazó al cerdo de su anterior mercado, que era la grasa. Cuando hablamos de conversión alimenticia, hablamos de los kilogramos de alimento que se necesitan para producir, en nuestro caso, 1 kilogramo de carne. Esta la podemos medir teniendo en cuenta solamente los kilogramos de alimento consumido por la progenie y definir la conversión individual, o podemos medirla teniendo en cuenta los kilogramos de alimento consumidos tanto por la progenie como los reproductores, y estaríamos hablando de la conversión alimenticia global. Estas lo que nos permiten en parte es evaluar la eficiencia de nuestra granja, refiriéndonos a lograr las metas con la menor cantidad de recursos posible. La producción porcina se puede desarrollar de diferentes formas, dependiendo en parte de los recursos con los que se cuente, tanto económicos como humanos. De esta forma es que podemos tener diferentes tipos de sistemas, por ejemplo el semi-extensivo, el semi-intensivo y el intensivo. En el caso del semi-extensivo, tenemos que el productor debe delimitar los potreros, debe brindar refugios rústicos, parideras a campo y aguada. En este caso, tiene como beneficio los bajos costos de instalaciones, la mano de obra que es baja y se hace economía en la alimentación, ya que el animal en parte puede alimentarse de las pasturas naturales. Dentro de lo que son las desventajas, tenemos el alto costo por el alto número de padrillos que tenemos que tener, entre un 10 y un 15% de animales. Además, no tenemos registro, lo que va a dificultar la toma de decisiones. También vamos a tener un bajo número de partos por hembra por año. Dijimos que lo esperable sería entre 2,3 y 2,5 partos por hembra por año. En un sistema de este tipo se va a dificultar. ¿Por qué? Por justamente no estar controlando ciertos factores ambientales, como ser la temperatura, donde decimos que para la especie la temperatura crítica es de 25 y muchas veces en verano a campo se puede llegar a temperaturas de 38 grados. Lo mismo va a pasar al momento de la aparición de los animales, que si no estamos controlando la temperatura o la humedad, muchas veces podemos tener muerte de animales en el momento del parto, lo que también nos va a dar un bajo número de animales destetados, ¿sí? Acá tienen ejemplos de instalaciones de un sistema semi-extensivo, como pueden ver, están los límites del campo delimitados, en este caso tienen sombra, parideras y aguadas. En el caso del sistema semi-intensivo, se suele decir que este es el que mejor aprovecha las características tanto del extensivo como del intensivo. Por ejemplo, en el caso del extensivo, hace uso del sol, del suelo, de las pasturas
y del intensivo, que puede hacer alguna de las etapas en las que encuentre mayor problemática en confinamiento. Por ejemplo, puede hacer la cría en confinamiento, o puede hacer el parto en confinamiento, o la terminación en confinamiento. Los servicios que los puede hacer a corral o los puede hacer mediante inseminación artificial, y el uso de ciertos registros, lo que me va a favorecer y facilitar la toma de decisiones posteriores, justamente de saber si lo que me conviene es hacer una terminación o hacer una cría o una maternidad, justamente para aprovechar eso del intensivo. Este tipo de sistema me va a dar un buen número de partos, con un buen número de animales destetados, de muy buen peso. Me va a ayudar en la economía de la alimentación, por seguir aprovechando la alimentación con pasturas naturales. Y la calidad de la carne va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque el animal, al no estar en confinamiento y caminar más y moverse más, produce una carne más firme, un poco más magra. Acá pueden ver algunas de las instalaciones propias de este sistema, algunos corrales de cría, de engorde. Ahí hay animales haciendo uso de pasturas naturales bajo ciertos árboles frutales, por ejemplo. Con respecto al sistema intensivo, todas las etapas, en contraposición con el sistema semi-extensivo, todas las etapas son en confinamiento. Acá es muy importante tener en cuenta los metros cuadrados requeridos por categoría. Por ejemplo, en recría, 0,3 a 0,34 metros cuadrados por animal. En engorde y en terminación va de 0,75 a 1 metro cuadrado por animal. En el caso de los reproductores se habla de 2,2 metros cuadrados por animal. Esto es muy importante a la hora de hablar de bienestar animal. Este tipo de sistema me permite producción a gran escala. Acá en la diapositiva les puse 27 gordos por madre por año, pero en muchos lugares ya se está hablando de arriba de 30, 34, 37. Son números altísimos, es un ideal llegar a eso, pero bueno, estamos hablando de estos números muy buenos. La alimentación, la conversión es muy buena en este caso. Estamos hablando de una conversión alimenticia de 3-1 en general. Tengamos en cuenta que acá todo es totalmente controlado. Estamos controlando todas las variables. Habíamos dicho hoy cuando hablábamos de conversión que en el lactante era de 1-1, en recría 1,2-1, en el cachorro de 2-1 y en terminación, como vemos acá, 3-1. Esto es teniendo en cuenta que nosotros vamos a brindarle todos los requerimientos a los animales. Todas sus fases van a depender de que nosotros demos una dieta equilibrada. En general este tipo de granjas se suelen instalar cerca de las industrias, por ejemplo, industrias frutícolas, para aprovechar los desechos de estas industrias que pueden ser reutilizados como alimento en muchos casos. También, además de instalarse cerca de industria, tenemos que tener en cuenta que tienen que estar instalados cerca de rutas, de salidas, de caminos, para poder llegar a las instalaciones donde después van a ser faenados. Son muchos factores a tener en cuenta a la hora de instalar una granja de tipo intensivo. Dentro de las desventajas, como pueden ver ahí, está el alto costo de inversión e instalación. Es muy alto el costo. El personal que necesitamos mucho personal y muy capacitado. Hay una exigencia en la alimentación que debe ser bien balanceada, si no podemos tener problemas, por ejemplo, de que empiecen a usar el terreno y además de lastimarse, rompen el suelo. Esto puede pasar, por ejemplo, frente a falta de ciertos minerales, ¿sí? También acarrea problemas de pezuñas y de articulaciones por el cemento, por estar todo el tiempo caminando sobre el mismo, al no tener pasturas o tierra, no tienen buena amortiguación. Y esto me lleva a que el recambio de los reproductores anualmente pueda llegar a ser del 50%. Acá pueden ver algunas instalaciones, por ejemplo una maternidad. Lamentablemente con
con todo lo que está pasando en este momento no pudieron hacer el recorrido y ver las instalaciones. Más adelante me ofrezco a llevarlos cuando se pueda. Pero bueno, acá en las imágenes pueden observar una maternidad. Esas son las jaulas individuales que tienen una medida especial. Cada plaza de maternidad tiene sus medidas, cada jaula tiene sus medidas, tiene su porqué. Justamente la hembra va dentro de esa jaula para evitar que se pueda acostar arriba de los lechones. Se le dificulta un poco echarse de golpe, lo que posibilita que los lechones se puedan correr a tiempo y no ser aplastados. También tienen que llevar ciertas lámparas para favorecer cierta temperatura en los lechones. Bueno, son cuestiones que ya veremos cuando se pueda recorrer las instalaciones de la porqueriza de la facultad. Pero bueno, volviendo a lo que nos toca en este momento, bueno, ahí tienen, como le digo, ciertas instalaciones de maternidad, de cría, es donde está el comedero ese rojo, podría ser un sector de cría, de recría los otros, de engorde a corral, el que tiene el toto amarillo, y el de los corrales verdes, eso podría llegar a ser las reproductoras. Como ven, todas las etapas son en confinamiento, todas sobre piso duro, y en todas la alimentación está totalmente proporcionada por el dueño de la granja. A la hora de realizar la elección del mejor sistema de producción, tenemos que tener en cuenta las características del establecimiento, la ubicación del establecimiento, la escala de producción y el dinero para instalaciones. Como ya les dije, una instalación de una granja de tipo intensiva por ahí es muy costosa. Esta especie, como ya nombramos, tiene dentro de sus beneficios que se recupera el capital bastante rápido, ¿sí? Pero bueno, no quita que el costo de instalación en un primer momento va a ser muy elevado. La escala de producción son todos factores que nosotros tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo si vos decís quiero producir y tener justamente 2 partos por año, 2.5 partos por año. Eso me va a mí también condicionar a la hora de elegir. No existe un tipo de sistema que sea ideal. El sistema se tiene que adecuar a lo que nosotros estemos buscando y a nuestras posibilidades. Acá tienen ciertos factores a tener en cuenta, como ser la sanidad, la alimentación, las instalaciones, el manejo y por último la raza. Estas son todas las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta para que la administración de nuestra granja sea óptima y poder llegar al mercado con un buen producto. Bueno, acá les dejo la bibliografía. La guía para productores familiares porcinos de INTA, el segundo punto, se las recomiendo. Es un poco extensa, es bastante larga, pero es muy completa y bastante actualizada de 2018.